En un video anterior hemos aprendido una perspectiva de pensamientos lógicos sobre la posibilidad del fenómeno de la reencarnación. En el presente abordaremos el fenómeno denominado karma, ley del destino o ley de causalidad de vidas sucesivas. Desmenuzaremos detenida y detalladamente la relación del ser humano con sus actos, comenzando por el análisis de cuestiones que en un principio podrán parecer sin importancia, pero conforme avance el video verás cómo cada detalle se enlaza perfectamente con lo anterior, para estructurar la idea de la manera más completa posible. Así que no te desanimes hasta el final, enciende la antorcha de la razón y acompáñame a descubrir la lógica del karma. Nuestra alma, este mundo interno de sensaciones y sentimientos, juzga y opina sobre las cosas que observa y recuerda, y según esos juicios u opiniones que establece, actúa en el mundo mediante la actividad del cuerpo. Sobre el alma ya hemos hablado en estos otros dos videos. Los actos que ejecutamos no son actos impersonales, neutros o indiferentes, como querrían muchas personas, sino que llevan la impronta de nuestra propia naturaleza, de nuestra alma. Todas las cosas las sentimos, las evaluamos, las juzgamos y las recordamos de acuerdo con el carácter propio. Por eso mismo, cuando las almas actúan mediante su cuerpo, cada cual ejecutará decisiones que nazcan de su propia manera de ser y de lo que hayan aprendido por experiencia. Así, mediante los actos, dejamos impreso en el mundo las huellas de nuestra propia naturaleza anímica, pues nadie más hará las cosas como las hacemos nosotros. Somos únicos en nuestra manera de actuar. Y aunque podamos repetir lo que otros hacen y exteriormente parezca que hacemos lo mismo, en realidad cada minúsculo detalle será diferente, pues hasta en una fábrica de muñecos de plástico cada trabajador ensamblará el muñeco con más fuerza o delicadeza, con más o menos alegría, con más o menos frustración, con más o menos concentración. Todo esto quizás no se note en el producto final, el muñeco, pero sí afectará al obrero y también afectará a sus cercanos, que luego tendrán que relacionarse con una persona más o menos frustrada, más o menos cansada, más o menos alegre, más o menos concentrada, etc. De todas maneras, la riqueza individual de nuestros actos queda mucho más en evidencia a través del arte y la creatividad que cada individuo emana de sí mismo. En definitiva, absorbemos el presente mediante las sensaciones, las almacenamos mediante el recuerdo, elaboramos con ellas nuestras experiencias, juzgamos el mundo según esa experiencia y nuestra naturaleza, y ejecutamos actos impregnando nuestra huella en el mundo. Si bien los actos son momentáneos, sus consecuencias o efectos no lo son. Por ejemplo, yo podría partir una piedra y creer que mi acto terminó allí. Luego me olvido de aquella piedra y me alejo de ella para siempre. Pero, ¿qué habría sido de esa piedra en 10.000 años si yo no la hubiese alterado? Y en cambio, ¿qué pasará con ella ahora que yo la he transformado? Su destino cambiará por causa de mi influencia, de mi acto. Yo he dejado mi huella en la piedra, y mi huella tendrá consecuencias para ella y su entorno. Consecuencias que pueden parecer minúsculas, pero allí estarán. Los efectos de mi acto quedarán dando vueltas en el mundo. ¿Qué habría pasado con esa piedra en 10.000 años si yo no la hubiese alterado? Si pudiésemos hacerle un seguimiento, seríamos testigos de las enormes diferencias que se van acumulando como en efecto dominó. En otro caso, yo podría, por ejemplo, crear un video y subirlo a YouTube. Ese acto propio tendrá consecuencias hacia el futuro.
porque habré afectado los pensamientos, emociones y algo del curso de la vida de quienes lo vean. Si las personas que lo vieron no hubiesen entrado en contacto con el video que yo creé, su día habría sido diferente. Mis pensamientos no hubiesen aparecido en sus mentes y sus emociones no habrían sido afectadas por mi video. Ahora, en cambio, lo que haya acontecido en sus pensamientos, en sus sentimientos y en el transcurso de su día por mi causa, por causa de mi video, tendrá consecuencias muy diferentes a largo plazo. Alguien podría decir que esto es un absurdo, porque en ningún caso él vio alterados sus sentimientos o sus pensamientos, en tanto que la idea del karma le parece, por ejemplo, absurda. En tal caso, aún existe una influencia de mi acción sobre el inconsciente de la persona, puesto que, aunque él no lo recuerde conscientemente, inconscientemente lo que ha escuchado y lo que ha visto todavía queda almacenado en su interior. Si conversamos con alguien, dejamos nuestras huellas sobre la otra persona, y esa persona transmitirá esa huella a su entorno. Su vida, aunque sea en pequeñas manifestaciones, tendrá un rumbo diferente a que si no se hubiese encontrado con nosotros. Luego, la vida de cada una de las personas que sean afectadas por aquel cambio que yo he producido sobre ellas, también se transmitirán a otros, generando el efecto dominó en cascada a nivel social, aunque sea en minúsculas cuestiones. Y así, nuestros actos, nuestras conversaciones, nuestras actividades han quedado en el mundo, generando consecuencias de manera perpetua. El poder de nuestras palabras y actos es mucho mayor de lo que consideramos, aunque sus efectos no sean fácilmente visibles. Pero pareciera que no producen efecto alguno, porque no somos capaces de seguir su ruta y además desconocemos cómo hubiesen ocurrido las cosas sin nuestra interferencia. Mediante la memoria, hacemos nuestro y perdurable el cambiante mundo exterior y por medio de nuestros actos dejamos en el mundo una huella perdurable de nosotros. Inhalamos el mundo gracias a la memoria y exhalamos nuestras huellas por medio de los actos. Somos conscientes de que inhalamos el mundo porque creamos recuerdos propios, pero no somos conscientes de que exhalamos actos que se vuelven perdurables y que contienen nuestra propia naturaleza. Ejecutamos un acto y nos desatendemos de él, sin prestar atención a sus amplias consecuencias. Nos desatendemos de nuestras propias huellas. Dejamos afuera parte de nosotros, pero no lo reconocemos como propio, porque no nos dedicamos a observar sus consecuencias y la relación que esas consecuencias tienen con nosotros. Cuando yo ejecuto un acto, este se desenvolverá en el mundo causando determinados efectos. Entonces, desde ahora en adelante, yo me relacionaré con un mundo en el que he actuado, un mundo que ha sido modificado por mí, y me volveré a encontrar con personas que han recibido los efectos de mis palabras o de mis acciones. Por lo tanto, siempre tendré que enfrentarme a las consecuencias, aunque invisibles, de mis actos, lo quiera o no. El mundo y los demás se relacionarán de nuevo conmigo, pero ellos han sido transformados por mis acciones pasadas. Los efectos de mis acciones viven en ellos, y ellos ahora se reencuentran conmigo, trayendo consigo los efectos de mis acciones pasadas. Es decir, mis acciones han vuelto a mí por medio del otro. Aún con todo lo anterior, no podemos llamarle a esa causa-consecuencia ley del karma, porque es bien obvio que constantemente me veo enfrentado a mis acciones en el mundo continuamente, y a esto no podemos llamarle karma, puesto que karma no se refiere a las consecuencias de nuestras acciones dentro de los límites de una sola vida,
sino a las consecuencias de nuestras acciones, es decir, de las huellas que hemos dejado en el mundo, pero en el transcurso de vidas sucesivas. Nuestro mundo anímico interior, los deseos, pasiones, emociones, etc., en una palabra, el alma, se relaciona por un lado con el cuerpo biológico y por el otro con las cualidades del espíritu, es decir, de la conciencia, de la yoidad y los pensamientos. A través de nuestros sentimientos, deseos y sensaciones nos relacionamos con el mundo que pasa, con el presente que se esfuma en cada instante, pero gracias a la memoria, estas sensaciones pasajeras se transforman en experiencias duraderas, en recuerdos. Es decir, a través de los sentimientos del alma, acogemos lo momentáneo, lo pasajero del presente, para hacerlo perdurable mediante el recuerdo y la memoria. Tomamos, pues, el presente y lo mantenemos vivo, eterno, dentro de nosotros. Cuando en nuestra mente recordamos algo, lo hacemos porque el contexto nos obliga a traer a nuestra mente aquel recuerdo. Por ejemplo, al ver un payaso en la calle, podría aparecer en la mente de la persona el recuerdo de una película de terror que vio el día anterior. A otro, en cambio, viendo el mismo payaso, podría recordarle cuando asistía al circo con sus padres. Pero en ambos casos, es el contexto actual que la persona vivencia lo que provoca que un recuerdo reaparezca en su mente. Sin el payaso a la vista, ninguna de las dos personas hubiese recordado nada relacionado con los payasos. Es decir, los recuerdos del pasado vuelven a nosotros cuando algo en el mundo exterior los provoca, los invoca. Tal parece que los recuerdos funcionan en nuestro interior cual boomerang, igual que las acciones en el exterior. Nuestras acciones son como recuerdos dejados en el mundo, mientras que nuestros recuerdos son como acciones reservadas en nuestro interior. Considerando que ciertos contextos invocan a nuestros recuerdos y los traen de vuelta a nuestra conciencia, y observando que recuerdos y actos funcionan de una manera muy similar, es razonable pensar que también determinados contextos puedan invocar de vuelta hacia nosotros las acciones que hemos dejado en el mundo. Eventualmente no seremos conscientes de que son nuestros actos los que retornan a nosotros cuando el contexto los invoca, pues creímos habernos desprendido de ellos al momento de ejecutarlos. Pero tal vez un lazo todavía nos une a los efectos que hemos dejado dando vuelta en el mundo, y tales efectos podrían volver a nosotros desde afuera como una circunstancia inesperada, una palabra de alguien, un acto de alguien hacia nosotros, etc. Entonces no reconoceremos en esos hechos que nuestros actos han vuelto a nosotros, y pensaremos que se trata de algo completamente nuevo. Pero tal vez sea posible que nuestros actos vuelvan a nosotros desde afuera y que de esa manera podamos, si somos conscientes de que nuestro acto ha vuelto a nosotros, considerarlo como el reflejo de nosotros mismos, el reflejo de quien fuimos, el retorno de nuestras huellas, el karma. Pero, ¿cómo se relaciona el karma en vidas sucesivas? El alma experimenta y transmite sus experiencias al espíritu, desarrollando habilidades, pero por otro lado, el alma imprime en el mundo sus acciones. Las experiencias perduran en el espíritu, como habilidades aprendidas, como talentos. Esto lo hemos visto ya en este video anterior, pero las acciones perduran en el mundo como efectos. Los efectos de nuestras acciones modificarán nuestro ambiente y nosotros tendremos que habitar en aquel ambiente de efectos que hemos creado a partir de nuestras acciones. Veámoslo con un simple ejemplo. Por la noche nos disponemos a dormir y todas nuestras acciones cesan.
Cuando despertamos han pasado varias horas y muchos sucesos han tenido lugar en el mundo. Sin embargo, nosotros continuamos con nuestro día a partir de donde lo dejamos ayer. Es decir, si en mis días pasados estudié para ser profesor y me titulé, comencé a trabajar en una escuela y ayer di mis clases correspondientes, hoy, evidentemente, me levantaré y continuaré con esa vida que construí. No comenzamos todo de nuevo cada mañana al despertar. Si ayer me compré un auto, hoy probablemente lo usaré para ir a trabajar. Si ayer dejé reposando unas lentejas, hoy continuaré con mis acciones y cocinaré esas lentejas para almorzar o cenar. Así, todas las actividades que hemos ejecutado en el pasado construyen un hilo de tareas que hoy me veo tentado a continuar. Si ayer estudié para ser abogado, hoy no me levantaré practicando medicina, sino que leeré libros de derecho y me preocuparé por temas de justicia. Las actividades pasadas determinan nuestras actividades presentes. Asimismo, una persona que traiga talentos de músico a esta vida seguramente no habrá sido deportista y probablemente, dadas sus grandes dotes en este campo musical, terminará dedicándose nuevamente a la música. Además, un músico ha de relacionarse con otros músicos, de manera que las personas con las que comparta la mayor parte de su tiempo seguramente serán otros músicos. Así, a través de la repetición y la ejecución de determinadas acciones y por medio del cultivo de ciertas relaciones interpersonales, vamos construyendo el ambiente que nos rodea y vamos encauzando el futuro, el mañana. Tal como con nuestras acciones pasadas, hemos encauzado nuestra vida hasta lo que somos hoy y nos hemos sumergido en determinado ambiente. Un banquero se rodeará de banqueros, un virtuoso de virtuosos, un médico de especialistas de la salud, un empresario se relacionará con más empresarios, un mujeriego producirá relaciones efímeras con mujeres, un padre de familia construirá una relación profunda con su mujer e hijos, un tonto se rodeará de bufones, un filósofo filosofará con gente crítica, una persona bondadosa será amada por sus cercanos y lejanos, mientras que un delincuente provocará el odio de su comunidad. Así, cada quien construye lo suyo a su alrededor y cada quien despierta luego de dormir para continuar con las actividades que suspendió ayer y rodearse de aquellos con los que tenga tareas pendientes. Vivimos en los efectos de nuestras acciones pasadas, de manera que a los 30 años uno puede mirar su pasado y pensar, ¿no sería yo una persona con una vida completamente diferente si tal o cual suceso no hubiese acontecido o si mi vida hubiese tomado rumbos diferentes? Asimismo, podría objetarse que entre una encarnación y otra han de ocurrir tantos cambios en la Tierra que sería imposible que nuestras acciones pasadas determinen algo en una vida presente. Sin embargo, esto no es muy distinto a lo que sería trasladar a un indígena de una selva hacia la ciudad. Si tal indígena fue un caníbal, claro está que su destino en la ciudad y los desafíos a los que se enfrentará serán muy diferentes al de otro indígena que haya sido un sabio en una tribu de agricultores. Asimismo, lo que hemos forjado de nosotros en vidas anteriores tendrá consecuencias muy distintas según cuáles hayan sido nuestras decisiones, tendencias y actividades. Es decir, los efectos de nuestras acciones nos persiguen desde el instante en que las ejecutamos. Veamos un pequeño supuesto en acción. Un hombre entra a su hogar y ve a un ladrón robándole. Toma una pistola y se dispone a matar al ladrón. El ladrón se da cuenta y le suplica perdón. Entonces el hombre se apiada y con algunas amenazas le permite retirarse. El ladrón huye y guarda en sí el recuerdo del miedo y del perdón que aquel hombre dio a su vida, mientras que el hombre con la pistola guarda en sí el recuerdo del hombre suplicante y el del perdón, habiendo evitado tomar
una vida en sus manos. ¿Cómo se relacionarán en el futuro estas personas con aquella experiencia que guardaron en su alma? ¿Qué pasaría si, con tales sentimientos almacenados en lo profundo de su alma, se reencontraran y volvieran a sentir hacia el otro lo que sintieron en aquel momento? Imaginemos ahora un caso diferente. El hombre toma la pistola y le dispara en la pierna al ladrón, que llora suplicante en el suelo. El hombre enfurecido continúa golpeando al ladrón por miedo o por ira. El ladrón grita espantado, mientras le propinan una golpiza que dura varios minutos. Y entonces el dueño de casa termina por matarlo. ¿Qué guardarán cada uno en su alma? Y si se volvieran a encontrar, ¿qué sentirían el uno por el otro? Y aquel hombre que mató a otro, ¿cómo se sentirá el resto de su vida? ¿Valorará la vida de igual manera que antes de haber matado? ¿Vivirá con más o menos odio? ¿Qué sucesos tendrá que enfrentar luego de haber cometido aquel acto? Sea lo que fuere lo que acontezca, y sin otorgar valoraciones morales a ninguna de las acciones, sino solo pensando en las consecuencias y en lo que ocurrirá en el interior de cada persona, ¿no es evidente que los efectos de las acciones en el mundo y en el ser humano que las ejecuta tendrá tremendas consecuencias? ¿No es evidente que un reencuentro de tales seres tendría características muy diferentes dependiendo de cuál hubiese sido la situación, si suponemos que pudiesen reencontrarse? Así, persiguen al hombre sus propias acciones, su karma, y así llegarán a él consecuencias, relaciones humanas y efectos completamente diferentes dependiendo de las acciones que haya ejecutado. Cada quien construye con lo que es y tiene a mano su propio destino. Habiendo recorrido hasta aquí, hemos recogido los siguientes puntos concluyentes. 1. Así como el recuerdo vuelve a nosotros desde adentro cuando el contexto lo invoca, asimismo, las huellas de nuestras acciones ejecutadas en el mundo podrían retornar a nosotros cuando el contexto las convoque. 2. Es evidente que quien toma determinadas decisiones, eligiendo determinadas acciones, genera para sí unas circunstancias y un contexto específico que determinarán el ambiente en el que el día de mañana se desenvolverá. Tal como las acciones tomadas el día presente determinan las acciones a tomar mañana y el contexto en el cual nos veremos envueltos. Así como nos vamos a dormir y despertamos siguiendo un hilo lógico de acciones en relación a lo que hicimos ayer, igualmente nos morimos, renacemos y continuamos con un hilo lógico de comportamientos, relaciones y ambientes determinados por lo que fuimos o hicimos en la vida pasada. Justamente porque la relación que tenemos entre el sueño y la vigilia es muy semejante en cuanto a causas y consecuencias con respecto a la vida, la muerte y la reencarnación, es que se le llama al sueño el hermano menor de la muerte. Tal vez la muerte no sea más que un sueño más prolongado y más profundo. Desde una perspectiva amplia y observadora, sin prejuicios ni miedos, el karma es no solo plausible sino lógico y concebible al intelecto y la razón. No es, por lo tanto, necesariamente una creencia, sino que puede entenderse como una consecuencia lógica de los fenómenos ya expuestos.